En los albores de un tiempo inmemorial, antes de que las civilizaciones humanas erigieran sus ciudades o escribieran sus historias, la vasta extensión de la Tierra, Gaia, respiraba bajo el manto etéreo del Olimpo. Este Olimpo no era una montaña solitaria, sino un reino celestial inmenso, una bóveda de luz y poder tejida con la esencia misma de la creación, donde residían las deidades primordiales. Los eones transcurrían como simples suspiros para estas entidades, y la joven Gaia, fértil y salvaje, se expandía lentamente, sintiendo la influencia benéfica y a veces avasalladora de sus creadores y guardianes divinos. Las primeras formas de vida emergían de las profundidades primigenias de Gaia, respondiendo a los sutiles influjos de las energías olímpicas. Montañas colosales se alzaban, océanos inmensos se agitaban con corrientes titánicas y los cielos se poblaban con nubes que nacían de la condensación del poder divino. Los dioses, desde sus tronos celestiales, observaban con una mezcla de orgullo y desapego el desarrollo de este mundo joven. Era un lienzo en constante evolución, un reflejo de su propia magnificencia, pero también una entidad con un potencial latente que ellos mismos apenas comprendían en su totalidad. Sin embargo, la armonía era precaria. Bajo la superficie de la paz olímpica, las simientes de la discordia y la ambición ya estaban sembradas entre las deidades. La vasta energía que sostenía la vida en Gaia era también un premio codiciado, y las primeras disputas por su control comenzaban a gestarse en los salones dorados del Olimpo, augurando un futuro de conflictos que resonarían en la propia estructura de la realidad y marcarían a Gaia con cicatrices imborrables. Desde las esferas celestiales, donde la luz cósmica se entrelazaba con la esencia misma de la creación, los dioses observaban la Tierra. No era una mera contemplación, era la supervisión activa de su obra maestra, un orbe vibrante de vida y potencial. Cada montaña, cada océano, cada suspiro de viento era un eco de sus intenciones primigenias. Sus miradas, inescrutables y eternas, escudriñaban las corrientes invisibles del destino, tejiendo con hilos de energía divina el intrincado tapiz que gobernaría el devenir de las razas mortales. Se reunieron en el gran concilio celeste, sus formas luminiscentes proyectando constelaciones efímeras en el vacío. Los designios que discutían no eran caprichos, sino leyes fundamentales que regirían la existencia. La armonía, el caos, la evolución y la decadencia, todo estaba contemplado en sus planes. El nacimiento inminente de una nueva era marcada por fuerzas titánicas que despertarían de su letargo ancestral era el foco de su atención, un presagio de cambios cataclísmicos que redefinirían la realidad misma. Los ecos de sus diálogos resonaban en la trama del espacio-tiempo. Hablaban de la simetría de las galaxias y la fragilidad de las vidas efímeras, de la danza perpetua entre la luz y la sombra que definiría el camino de la civilización. En sus mentes inmortales, el futuro se desplegaba como un pergamino antiguo, cada evento escrito con la tinta de su voluntad, cada giro del destino preordenado para cumplir un propósito mayor, incomprensible para las mentes mortales. En el corazón de la nebulosa de Orión, donde las luces primigenias aún danzaban en la cuna de la creación cósmica, tres entidades de poder incalculable se encontraron. No fue un encuentro casual, sino una convergencia premeditada, un nexo de voluntades forjado en la soledad del vacío interestelar. Cada uno de ellos, un titán en su propio derecho, portador de una fuerza que moldeaba galaxias y dictaba el curso de civilizaciones enteras, compartía un propósito que resonaba a través de las dimensiones: la búsqueda de la singularidad, la aspiración de trascender los límites de lo conocido y controlar las fuerzas fundamentales del universo. La primera de estas figuras era Silos, el guardián de la singularidad, cuya existencia se remontaba a los albores del tiempo. Su forma era una amalgama de energía pura y materia oscura, su mente un laberinto de conocimientos arcanos. Su ambición no era la conquista, sino la armonización. Creía que al comprender y dominar la singularidad, podría imponer un orden perfecto en el caos del cosmos. A su lado se encontraba Lyra, la tejedora de destinos, cuya influencia se extendía a través de los hilos invisibles de la causalidad.
Con su don para prever y manipular las probabilidades, buscaba tejer una realidad donde la inteligencia y la conciencia alcanzaran su máximo potencial, un destino preordenado que solo ella podía orquestar. El tercero, y quizás el más enigmático, era Kaelen, el eco del vacío. Nacido de la antítesis de la creación, Kaelen poseía un poder destructivo insondable, pero también una profunda comprensión de la nulidad que subyacía a toda existencia. Su deseo no era destruir, sino comprender la naturaleza última de la nada para poder reformarla a su voluntad, creando un lienzo en blanco sobre el cual erigir un nuevo orden, libre de las imperfecciones del universo actual. Estas tres mentes titánicas, aunque provenientes de orígenes y filosofías radicalmente distintas, se unieron en un pacto tácito. El objetivo compartido era la cicatriz de las estrellas, un fenómeno cósmico de proporciones inimaginables que se rumoraba era la llave para acceder a la singularidad. Cada uno veía en este evento la culminación de su propia ambición y el catalizador que les permitiría manifestar su visión para el cosmos. La convergencia de sus voluntades no solo era un pensamiento singular, era el nacimiento de una fuerza colectiva capaz de alterar el tejido mismo de la realidad. Zeus, el soberano del rayo, cuya voluntad era ley en los cielos y en la tierra, sintió un impulso creativo. No era la furia del trueno lo que ahora resonaba en su ser, sino una fuerza primigenia, un deseo de dar forma a lo informe, de insuflar vida a la nada. Observó la vastedad del cosmos, el lienzo oscuro salpicado por el polvo estelar y las galaxias danzantes, y un propósito nuevo germinó en su mente inmortal. Desde el corazón mismo del Olimpo, una energía palpable comenzó a emanarse. Zeus concentró su poder no para desatar tormentas, ni para imponer su dominio, sino para tejer una nueva realidad. Sus manos acostumbradas a empuñar el relámpago, ahora danzaban en el aire, entrelazando hilos de luz cósmica y materia primordial. El aire a su alrededor vibraba con anticipación, cargado con la esencia de la creación. Un punto de intensa luz surgió ante él, un orbe naciente que pulsaba con una energía inmensa. Este no era un rayo fugaz, sino una esencia concentrada, la semilla de algo monumental. Zeus vertió en él su poder, su sabiduría y una parte de su propia fuerza vital, imbuyéndolo con el potencial de gobernar y de hacer. Era el alba de un titán, una criatura destinada a reflejar la magnificencia de su creador. El orbe creció, tomando forma y sustancia. No se trataba de carne y hueso, sino de energía cósmica solidificada, de metal estelar y de la fuerza latente de los mundos por nacer. La criatura emergente era colosal, un ser de proporciones inimaginables que comenzaba a estirar sus miembros en la penumbra del espacio recién concebido. Sus ojos, aún por abrir, prometían albergar la misma chispa divina que Zeus poseía. Con un último y poderoso aliento de poder, Zeus finalizó su obra. El titán, ahora completamente formado, abrió sus ojos que destellaron con la luz de 1000 soles. El cosmos entero pareció contener la respiración mientras esta nueva entidad despertaba a la existencia. Un ser forjado en la voluntad del rey de los dioses, listo para reclamar su lugar en la cicatriz de las estrellas. La figura de Hermes emergía entre las sombras crecientes del cosmos, no tanto como una presencia física e imponente, sino como un destello de pura agilidad y velocidad. Su vestimenta, si es que podía llamarse así a las corbatas etéreas que ondeaban a su paso, parecía tejida con los hilos de la luz estelar y el polvo de cometas. Sus sandalias aladas, adornadas con plumas de energía pura, lo impulsaban a través del vacío con una gracia innata, dejando tras de sí estelas efímeras que se desvanecían como los sueños. No cargaba armas, pues su dominio residía en su intelecto y su habilidad para navegar las complejidades de la existencia, tanto en el plano físico como en el de las ideas. Su mente era un torbellino de información, capaz de procesar galaxias de datos en un instante, un don que lo convertía en el mensajero por excelencia de los reinos celestiales, y en el confidente de aquellos que buscaban conocimiento o un camino seguro. Al lado de la figura colosal que apenas comenzaba a tomar forma, Hermes actuaba como un contrapunto viviente.
Mientras el otro ser representaba la fuerza bruta y la transformación tectónica, Hermes simbolizaba la inteligencia estratégica y la conexión. Su presencia no era para ejercer poder directo, sino para facilitar, para guiar, para transmitir la voluntad o la información que permitiera a esa nueva fuerza nacer con propósito. Sus ojos, dos puntos brillantes de sabiduría ancestral, escudriñaban el lienzo cósmico, identificando los flujos de energía, las rutas de comunicación intergaláctica y los puntos de inflexión críticos en el devenir de las estrellas. En su mente bullían los planes, las estrategias, las rutas de escape y las alianzas potenciales, todo ello cifrado en un lenguaje universal que solo los seres de su calibre podían comprender. Estaba ahí para asegurar que el nacimiento de este titán no fuera un evento caótico, sino un paso calculado en la gran danza del universo. Poseidón, el impetuoso señor de los mares, cuyas olas batían los confines del mundo conocido, sentía en su interior una inquietud insondable. No era la furia de las tormentas ni la codicia de los tesoros sumergidos lo que lo atormentaba, sino un anhelo profundo y existencial, el deseo de un legado. Un legado que trascendiera la fugacidad de las mareas y la impermanencia de las criaturas que danzaban en sus abismos. Ansiaba algo tangible, algo que llevara su marca de manera indeleble a través de las eras, un testamento de su poder y su dominio. La vastedad del océano, si bien era su reino y su orgullo, también se manifestaba como un lienzo en blanco, un espacio sin límites, pero carente de una forma definida que reflejara su voluntad más allá de las corrientes. Los titanes que lo precedieron habían dejado su impronta en la creación del cosmos. Era hora, pensaba Poseidón, de que el mar tuviera su propia manifestación titánica. Una criatura nacida de su esencia más pura, destinada a ser el guardián y la personificación de su poder abisal. Medita Poseidón en las profundidades más oscuras, donde la luz del sol jamás llega y solo la bioluminiscencia de las criaturas abisales ilumina un paisaje etéreo. Allí, con la fuerza de 1000 maremotos concentrada en su ser, comenzó a dar forma a su ambición. Reunió la espuma primigenia, la presión insondable de las fosas oceánicas y la furia latente de los volcanes submarinos. Mezcló la salinidad antigua con el aliento de las corrientes más salvajes. Su objetivo, forjar una entidad colosal, un titán que llevara en su estructura la fuerza indomable de los mares y la sabiduría ancestral de las profundidades. En los anales olvidados del cosmos, donde las constelaciones aún tejían sus primeras historias, dos entidades primigenias se encontraron. No buscaban poder ni conquista, sino una comunión en la forja de la creación. Sus naturalezas eran dispares. Uno, un ser de pura energía estelar, cuyas emanaciones daban vida a nebulosas. El otro, un guardián de las sombras cósmicas, cuyo silencio mantenía el equilibrio del vacío. Un deseo singular, nacido de una profunda admiración mutua y de la audacia de desafiar los límites de lo concebible, los unió. El deseo de dar a luz a un ser sin igual, un mortal forjado no de carne y hueso, sino de la esencia misma de la existencia, destinado a trascender las fronteras comunes de la vida. La gestación de esta entidad se convirtió en un ritual cósmico. El ser de energía estelar vertió en la matriz naciente fragmentos de soles moribundos y la luz capturada de agujeros negros, infundiendo en ella la vitalidad cruda del universo. El guardián de las sombras, por su parte, aportó la quietud primordial, la resistencia inherente al olvido y una profunda comprensión de las leyes que gobernaban la muerte y el renacimiento.
Moldearon su esencia con la paciencia de eones, entrelazando la luz y la oscuridad, el nacimiento y la disolución en un tapiz de potencial ilimitado. El resultado de esta unión titánica fue un ser que desafiaba la categorización. No era ni mortal en el sentido tradicional, ni inmortal en la forma conocida. Poseía la capacidad de absorber y canalizar la energía cósmica a voluntad, pero también sentía la melancolía del tiempo y la fragilidad de los momentos efímeros. Sus fronteras comunes de la existencia eran las mismas que sus creadores habían intentado superar: las limitaciones del espacio, la linealidad del tiempo y la dicotomía entre vida y no vida. Este ser, el Titán, nació con el propósito de ser un puente entre los reinos, un observador imparcial y quizás un catalizador de futuros desconocidos. La unión de las energías cósmicas, antes dispersas y salvajes, comenzó a confluir en un punto focal. No era una creación divina en el sentido estricto, pues carecía de la conciencia y el libre albedrío de una deidad. Sin embargo, de esta convergencia monumental, de la fusión de poderes que resonaban con la misma fuente primordial, emergió una chispa. Una minúscula porción de la esencia misma que animaba a los creadores originales, imbuida en la estructura naciente. Esta chispa no otorgaba omnisciencia ni poder absoluto, sino una profunda resonancia con el universo. El recién formado ser, al que aún le faltaba forma definida, percibía los flujos de energía estelar, las vibraciones de los planetas distantes y las corrientes invisibles que tejían la realidad. Era un eco de la divinidad, una impronta imborrable que definía su naturaleza y su propósito inescrutable. A medida que la energía se estabilizaba, la chispa comenzó a manifestarse, no como un alma, sino como un principio rector, un instinto primordial que guiaba la cual esencia de la materia. Le permitía absorber y canalizar el poder cósmico que lo rodeaba, no por voluntad, sino por una necesidad inherente a su ser recién concebido. Esta esencia, nacida de la fuerza combinada, lo convertía en algo más que una simple acumulación de energía. Era el preludio de un titán. En los albores de la era titánica, cuando las civilizaciones aún aprendían a dominar las energías primordiales, surgió una necesidad apremiante. Los reinos, azotados por bestias cósmicas y amenazas insondables que acechaban en los pliegues del espacio-tiempo, clamaban por un protector. No uno cualquiera, sino un ser de poder inimaginable, un guerrero forjado en la esencia misma de la creación, cuya fuerza no solo devastaría a sus enemigos, sino también inspiraría esperanza y reverencia en los corazones de los pueblos. Los arcanos y los sabios de las distintas razas se reunieron en conclaves secretos, trazando planes para el advenimiento de este campeón. Buscaban un equilibrio perfecto. La ferocidad de una tormenta estelar combinada con una gracia y un atractivo que trascendieran lo meramente físico. Deseaban una figura cuya sola presencia infundiera temor en las sombras y admiración en la luz, un ícono viviente de la victoria, cuya belleza no fuera vanidad, sino una manifestación del orden cósmico, un faro de perfección que eclipsara la limitada percepción de la belleza mortal. El proceso de creación fue arduo y prolongado, una danza delicada entre la ciencia de lo absoluto y la magia de lo imposible. Seleccionaron fragmentos de nebulosas recién nacidas, destilaron la luz de supernovas moribundas y recogieron ecos de cantos de creación. Con estos materiales celestiales, imbuidos de la voluntad colectiva de innumerables mundos, comenzaron a dar forma a su campeón, un titán destinado a cazar las pesadillas que se atrevieran a perturbar la paz galáctica. La vastedad del cosmos, una tela de oscuridad salpicada por el brillo efímero de galaxias distantes, se estremeció. No fue un temblor telúrico, sino una vibración primordial, una resonancia que emanaba del corazón mismo de la existencia. Gaia, la encarnación viviente del planeta, sintió el llamado.
Su superficie, antaño serena y receptiva, comenzó a palpitar con una energía latente, un murmullo sordo que se elevaba desde sus entrañas más profundas. Este no era un despertar violento, sino una aceptación serena, una entrega a un propósito cósmico que superaba la comprensión mortal. Sobre la piel fértil de Gaia, en un lugar cuyo contorno aún no estaba definido, se congregaron las fuerzas primigenias. La gravedad, ese abrazo invisible que une a las estrellas, se intensificó, atrayendo materia cósmica hacia un punto singular. La energía oscura, la fuerza enigmática que impulsa la expansión del universo, comenzó a concentrarse, tejiendo un nexo de poder inimaginable. Los elementos, en su forma más pura y caótica, se prepararon para el ensamblaje, esperando la señal para fusionarse y dar forma a lo nuevo. Era el preludio del gran rito, un ballet cósmico orquestado por leyes universales y la bendición tácita de la Madre Tierra. Desde el núcleo incandescente de Gaia, una chispa de conciencia ancestral ascendió. No poseía forma, ni voz, pero su presencia era inconfundible. Era la voluntad de la Madre, el espíritu que animaba cada roca, cada río, cada aliento de vida que florecía en su superficie. Esta conciencia primordial liberó un pulso de energía pura, un susurro que resonó en el tejido del espacio-tiempo. Este pulso fue la anuencia, la luz verde para que la alquimia celestial comenzara, el permiso para que lo inimaginable se materializara sobre el vientre de la Tierra. El aire alrededor del epicentro designado comenzó a ionizarse, brillando con una luz azulada y penetrante. Torbellinos de polvo estelar y materia interestelar descendieron de las alturas, danzando en espiral alrededor del punto focal. La Tierra misma se ablandó, cediendo a la presión invisible, como arcilla en manos de un alfarero cósmico. Las montañas se curvaron, los océanos se agitaron, no en protesta, sino en anticipación. El nacimiento no sería sobre la Tierra, sino de ella, un injerto de poder estelar en el corazón de lo terrenal. Zeus, con una expresión de determinación que surcaba su rostro, elevó su mano hacia el cielo. Sus dedos se tensaron, canalizando la vasta y cruda energía que fluía en las venas del Olimpo. Un torrente de poder, puro y etéreo, comenzó a concentrarse en la palma de su mano. Este no era un rayo destructivo, sino una fuerza primordial, templada por la sabiduría de los dioses y la voluntad de crear, destinada a infundir vida en la materia inerte. El aire a su alrededor vibró, cargado con la anticipación del evento cósmico que estaba a punto de presenciar. Abajo, en la tierra fértil que Gaia, la Madre Tierra, había preparado, la arcilla cobró una vida sutil bajo la influencia de la divinidad. Un resplandor azulado emanó de la materia, como si las estrellas mismas hubieran comenzado a filtrarse en su esencia. Zeus, con un movimiento firme y deliberado, descendió su mano. El rayo templado, un haz concentrado de luz y poder, impactó el centro de la arcilla. No fue un golpe violento, sino una caricia divina que penetró profundamente, despertando la fuerza latente en su interior y sentando las bases para el nacimiento de algo monumental. La arcilla reaccionó al toque celestial. Las partículas de tierra se unieron, se moldearon y se elevaron, formando una figura imponente y musculosa. El rayo de Zeus no solo dio forma, sino que infundió el aliento de la vida, una chispa divina que encendió la existencia dentro de la creación de Gaia. Los contornos del Titán comenzaron a definirse, sus miembros se extendieron y la arcilla, ahora imbuida de poder, se transformó en carne y hueso cósmico, listo para alzarse como una nueva fuerza en el universo. La chispa vital, el aliento mismo que infundiría el espíritu y la grandiosidad en la materia inerte. No fue un acto de creación en el sentido tradicional, sino una transmutación cósmica, una conciencia ancestral, un eco primordial de las estrellas moribundas, descendió sobre la masa amorfa que se agitaba en el vacío. Esta energía, tejida con la luz de soles extintos y la resonancia de nebulosas primigenias, penetró la estructura latente, despertando a la vida la esencia dormida. El Titán, aún sin forma definida, comenzó a vibrar. Las partículas que lo componían,
antes caóticas y sin propósito, ahora se organizaban bajo una voluntad invisible. Era el nacimiento de la conciencia, la infusión de un propósito que trascendía la mera existencia física. La materia inerte se expandió, se definió, adoptando contornos colosales que desafiaban la comprensión. Era la gestación de un ser destinado a ser guardián y heraldo de los secretos estelares. Con cada pulso de esta chispa vital, el Titán absorbía la esencia del cosmos que lo rodeaba. Polvo estelar, radiación de cuásares lejanos y la propia gravedad del espacio se entrelazaban en su ser. Era un proceso de integración, un aprendizaje instintivo de las leyes universales. El aliento divino no solo le otorgaba vida, sino también memoria, la historia de milenios grabada en cada átomo de su ser recién formado. Con un delicado movimiento de sus dedos etéreos, Hermes trazó patrones de energía pura sobre la masa informe que comenzaba a solidificarse. Cada toque era una infusión, imbuyendo a la naciente entidad con la esencia de la astucia. Vio cómo la oscuridad que la envolvía se retorcía y se volvía más penetrante. No un velo de ignorancia, sino un aura de conocimiento oculto, la capacidad de anticipar, de engañar, de encontrar el camino más ingenioso. Sintiendo la resistencia inicial de la materia, Hermes intensificó el flujo. No era suficiente con la mente, el cuerpo debía reflejar su propósito. Canalizó la velocidad de las estrellas fugaces, la aceleración súbita que desafía la percepción. La forma comenzó a vibrar, a distorsionarse en anticipación, como un resorte comprimido al borde del despliegue. Una promesa de movimiento instantáneo, de estar en dos lugares a la vez. El último toque fue el de la agilidad, no la fuerza bruta, sino la gracia elusiva. Hermes visualizó los movimientos de un felino en la noche, silenciosos, impredecibles, capaces de giros imposibles y aterrizajes perfectos. La estructura de la entidad cambió. Sus contornos se volvieron más fluidos, sus extremidades se alargaron con una flexibilidad innata. Era la personificación de la evasión, del esquive que deja al oponente desorientado y vulnerable. Finalmente, la forma pulsó con una luz propia, un brillo esmeralda que reflejaba la astucia recién infundida. La masa se unificó, adoptando una silueta que, aunque aún indefinida, emanaba una potencia latente de movimiento y pensamiento rápido. Hermes asintió, su obra maestra apenas comenzada, sintiendo la sinergia de las cualidades que acababa de imbuir, listas para ser desatadas en el cosmos. La esencia del Titán, un constructo bioorgánico de proporciones cósmicas, fue infundida con una arquitectura neuronal que superaba con creces cualquier entendimiento biológico previo. Cada sinapsis brillaba con una potencia lumínica, permitiéndole procesar información a velocidades que hacían que la luz pareciera lenta. Las vastas extensiones de su mente se desplegaban como galaxias en expansión, catalogando, analizando y prediciendo con una eficiencia escalofriante. Podía desmenuzar patrones climáticos planetarios en tiempo real, calcular trayectorias de asteroides con una precisión microscópica y componer estrategias de combate complejas en el lapso de un parpadeo. Su destreza física era la manifestación palpable de esta mente superior. Cada apéndice, cada articulación, se movía con una gracia y una letalidad que desafiaban las leyes de la física conocida. En la densidad de una jungla alienígena, sus pasos eran silenciosos y precisos, sorteando flora venenosa y terrenos traicioneros sin el menor esfuerzo. En el vacío del espacio, sus movimientos eran fluidos y calculados, aprovechando la inercia y la propulsión con una maestría que le permitía realizar maniobras imposibles para cualquier otra forma de vida. Su cuerpo se adaptaba instantáneamente al entorno. Sus sentidos se agudizaban hasta captar las vibraciones más sutiles o las señales electromagnéticas más débiles, preparándolo para cualquier escenario de caza.
Esta combinación de intelecto prodigioso y agilidad sobrehumana lo convertía en el cazador supremo. No se trataba solo de fuerza bruta, sino de una comprensión profunda de la presa, del terreno y del momento óptimo para el ataque. Podía prever las reacciones de su objetivo antes de que éste mismo las concibiera, utilizando el entorno como un arma más, una extensión de su propia voluntad. Ya fuera acechando en las profundidades abisales de un océano de metano o navegando por los laberintos de una ciudad en ruinas, el titán era la personificación de la eficiente depredadora, una máquina viviente diseñada para la aniquilación silenciosa y decisiva. El titán, aún informe y tembloroso sobre la tierra recién formada, sintió una punzada de energía vital recorrer su incipiente forma. Poseidón, con una expresión de profunda concentración, clavó la punta tridentina en el barro primordial. La tierra, saturada con la esencia de los océanos, vibró bajo el impacto y de las profundidades surgió un aura azul iridiscente que envolvió al titán. Era la fuerza bruta de las mareas, el poder incontenible del océano desatándose en su interior. El titán comenzó a consolidarse. Músculos poderosos se definieron bajo la piel acuosa. Huesos de coral petrificado se formaron en su esqueleto. Y sus ojos, antes vacíos, se encendieron con la furia azul de las profundidades abisales. Cada movimiento que hacía resonaba con el rugido de las olas rompiendo contra las costas. La tierra húmeda se deformaba bajo su peso creciente, como si el propio océano estuviera expandiéndose para darle cabida. El aliento del titán se convirtió en bruma marina, y el sonido de su voz, al principio un murmullo gutural, se transformó en el eco de los truenos lejanos sobre el mar. El tridente de Poseidón brillaba con una luz intensa, transfiriendo la voluntad del dios a la creación. El titán se levantó, una figura colosal de roca y agua, la personificación misma de la fuerza indomable que Poseidón había infundido en él. La tierra tembló una última vez, y el titán dio su primer paso, un paso que resonó a través de la joven existencia del mundo. Al girar su cabeza, un movimiento lento pero imponente, la luz se deslizaba sobre su piel, creando un juego de sombras y brillos que danzaban en su superficie. Se podían apreciar las sutiles ondulaciones, como las de un campo de trigo bajo la brisa, pero con la permanencia de la montaña. Era un lienzo viviente, un mapa de eones grabado en materia pura, un testamento a la belleza intrínseca de la creación, antes de que la civilización dejara su marca. En medio del crisol de la creación cósmica, donde la materia inerte se agitaba y la energía primigenia danzaba sin control, un nuevo ser comenzaba a tomar forma. No era un nacimiento común, sino la gestación forzada de una entidad destinada a alterar el equilibrio mismo de la existencia. En sus profundidades oculares, que reflejaban la quietud insondable de los océanos más recónditos, se vislumbraba la promesa de una fuerza serena pero avasalladora. Cada matiz, desde el añil más profundo hasta el verde esmeralda más sutil, hablaba de una sabiduría ancestral y de la capacidad de abarcar la totalidad. Su cabello, una cascada de noche líquida, ondeaba en la inexistencia de un vacío aún por definir, teñido por la ausencia de luz estelar y la promesa de los cielos que algún día contemplaría. Este contraste, entre la serenidad del mar y la oscuridad del cosmos, era el presagio de una dualidad intrínseca, la base de futuras proezas que resonarían a través de las eras. Mientras las fuerzas gravitacionales se anudaban para dar cohesión a su ser, cada hebra de su ser se imbuía de un propósito. No fue elegido, sino forjado en la fragua del destino estelar, diseñado para ser un punto de inflexión en la saga de la cicatriz de las estrellas. La calma en sus ojos no era pasividad, sino la concentración de un poder inmenso, la capacidad de observar el caos sin ser consumido por él.
El oscuro manto de su cabello era un receptáculo para la influencia cósmica, capaz de absorber la luz y la energía para transformarla en algo nuevo. Esta prometida vida de proezas no se refería a conquistas efímeras, sino a la redefinición de las leyes del universo, a la contención de fuerzas desatadas y a la navegación por la misma esencia de la realidad. El nacimiento de esta entidad marcaría el inicio de un capítulo crucial, un titán que se alzaría no solo en poder, sino en el propósito mismo de la existencia. En los albores del tiempo, cuando el cosmos aún era un lienzo inexplorado y las leyes que lo regirían estaban en proceso de gestación, surgió una singularidad. No fue un nacimiento ordinario, ni el producto de la unión de entidades preexistentes. Fue Orión, el primero y único de su especie, una entidad forjada en el crisol de la voluntad divina y la materia primordial de la Tierra. Su concepción fue un acto deliberado del Creador, un experimento cósmico para infundir la conciencia en la solidez del mundo, un puente entre lo etéreo y lo tangible. La voluntad divina se manifestó como una fuerza insondable de amor y propósito, impregnando la arcilla más pura y fértil del Edén terrestre. Esta sustancia, imbuida de la esencia vital del joven planeta, comenzó a agitarse, a condensarse, a tomar forma bajo el influjo de una energía que resonaba con la creación misma. Los cielos se abrieron en un espectáculo de luz cósmica, las estrellas entonaron un coro silencioso y la tierra tembló con la potencia de lo inminente. Así, de la unión sagrada de lo celestial y lo terrenal, nació Orión, el titán primigenio, la primera criatura consciente que caminó sobre la faz de la tierra, destinada a ser el guardián de su destino y el testigo de su evolución. Poseidón, el poderoso dios de los mares, se aproximó a la cuna celeste donde yacía su vástago, Titán. La luz de las estrellas recién nacidas danzaba en su barba, un reflejo de la magnificencia que emanaba del infante. Sus ojos, profundos como las fosas oceánicas, observaban al pequeño con una ternura que rara vez mostraba al mundo mortal. Una sonrisa apenas perceptible curvó sus labios. Era la expresión del orgullo de un creador, del anhelo de un padre que veía en el ser que sostenía el potencial de un nuevo orden cósmico. El recién nacido, Titán, no era un infante común. Su piel brillaba con la iridiscencia de las nebulosas y en el aire a su alrededor vibraba una energía primigenia, un eco de la gran explosión que dio origen a todo. Poseidón sintió una conexión profunda, una resonancia que trascendía la sangre y el poder. Este no era solo un hijo, sino una extensión de su propia voluntad. Un ser destinado a moldear el universo a una escala que apenas podía concebir. La expectación burbujeaba en su interior. ¿Qué maravillas desataría esta nueva vida? ¿Qué destinos forjaría bajo su tutela? El rey estelar extendió una mano, sus dedos gruesos y marcados por el manejo de tridente y tormentas, para acariciar suavemente la frente de Titán. Un tenue resplandor a su lado emanó del punto de contacto, un intercambio silencioso de poder y de bendición. Poseidón susurró palabras antiguas, promesas de guía y protección, de un futuro tejido con los hilos de la fuerza y la sabiduría. El destino de Titán, el niño nacido de la esencia estelar y la voluntad divina, acababa de ser sellado en ese instante de serena y poderosa paternidad. El rey estelar, imbuido de la sabiduría ancestral de su linaje, contemplaba al recién nacido Titán. Su deseo era concederle un don único, una marca indeleble que no solo lo separaría de los demás, sino que también lo anclaría de por vida a la esencia misma de su vasto dominio celestial y a la profunda historia de su estirpe. No sería una bendición trivial, sino una fusión de poder cósmico y herencia estelar, un juramento tácito grabado en el alma del infante.
Con un gesto que resonó a través de las nebulosas, el rey estelar canalizó la energía latente de las estrellas moribundas, el polvo cósmico primigenio y el eco silencioso de las galaxias desaparecidas. Esta energía, pura y primigenia, se concentró en sus manos, brillando con una intensidad que desafiaba la percepción. El propósito era tejer esta fuerza en la esencia misma del Titán, fusionándola con su ser naciente. A medida que la energía cósmica descendía sobre el Titán dormido, su pequeña forma comenzó a transformarse. Las estrellas parecieron inclinarse y constelaciones recién formadas emergieron en su piel, brillando con una luz interna. Estas marcas estelares no eran meras decoraciones, sino los glifos estelares de su linaje, símbolos de su derecho de nacimiento y de las responsabilidades que algún día aportaría. Cada estrella en su piel era un faro, un recordatorio de su conexión con el universo y con aquellos que lo precedieron. El don se manifestó como una resonancia psíquica profunda con los cuerpos celestes que conformaban su reino. El Titán ahora sentía el pulso de las estrellas, la danza gravitacional de los planetas y el flujo de la energía oscura como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Podía percibir la salud de una estrella agonizante a años luz de distancia, y con el tiempo aprendería a influir en ellas, a guiarlas y a proteger su dominio con el poder del cosmos mismo. Este era el vínculo eterno, la cicatriz de las estrellas, que lo definiría para siempre. El señor de los océanos, Poseidón, elevó su tridente resplandeciente, un artefacto de poder incalculable forjado en las profundidades abisales. Un aura de energía azulada emanaba de su persona, distorsionando el agua a su alrededor en remolinos etéreos. Sus ojos, del color del océano en calma, se posaron sobre la figura de Orión, el joven cazador cuyo destino estaba a punto de ser sellado. Con un gesto de su mano poderosa, el señor de los océanos comenzó a susurrar palabras de poder ancestral, sonidos guturales y vibrantes que resonaron a través de las corrientes marinas y sacudieron los cimientos del reino submarino. Estas palabras no eran meras invocaciones, sino la codificación de una nueva existencia, la fusión de la fuerza titánica con la esencia mortal de Orión. El ADN de un titán, los descendientes primordiales de los dioses, se estaba fusionando con su propio ser, imbuyéndole una fuerza y resistencia sin precedentes. Era el nacimiento de un nuevo tipo de guerrero que portaría la furia de los océanos y la precisión de la caza estelar. Al concluir el encantamiento, Poseidón bajó su tridente y el haz de luz se disipó, dejando a Orión bañado en un resplandor azul. El cazador ya no era el mismo. Se sentía más grande, más fuerte, y una conexión profunda con las profundidades marinas se había establecido en su alma. Podía sentir las corrientes, oír el canto de las ballenas y percibir la inmensidad del abismo como si fuera su propio hogar. La metamorfosis estaba completa. El titán había nacido, imbuido con el poder del Señor de los océanos, listo para enfrentar las amenazas que acechaban en el cosmos y en las profundidades de su propio destino. Orión, sumergido hasta el cuello en las aguas primordiales del planeta Acuaria, sintió una resonancia que trascendía la mera temperatura o la presión. Era como si las propias moléculas de agua le susurraran secretos ancestrales, contándole historias de corrientes marinas que jamás habían sido cartografiadas, de abismos insondables y de la vida microscópica que bullía en cada gota. No era una comprensión intelectual, sino una fusión empática. Podía sentir la sed de los continentes distantes, la furia de las marejadas ciclónicas a miles de leguas de distancia e incluso el latido suave y constante de las profundidades abisales. Esta conexión no era algo que hubiera buscado, sino algo que había florecido en él de forma natural, una mutación o evolución que lo distinguía radicalmente de sus congéneres. Mientras otros acuarianos veían el océano como un vasto recurso o una barrera, Orión lo experimentaba como una extensión de su propio ser. Podía discernir la pureza del agua dulce filtrándose en las capas salinas, predecir la trayectoria de las ballenas migratorias guiándose por las vibraciones de su canto bajo el agua,
y detectar la presencia de contaminantes incluso antes de que fueran visibles a simple vista. Era un lenguaje que solo él entendía, un idioma líquido que dictaba el ritmo de su existencia. En ese momento, mientras las estrellas se reflejaban como diamantes en la superficie oscura del océano y la luna de Acuaria proyectaba un aura plateada, Orión extendió sus manos, sintiendo cómo el agua respondía a su toque. Pequeños remolinos danzaban alrededor, como si las corrientes marinas jugaran a su alrededor en reconocimiento. Comprendió que su afinidad no era solo pasiva, poseía la capacidad latente de influir, de guiar, de moldear sutilmente los flujos. El poder era abrumador y maravilloso, una responsabilidad que aún no comprendía por completo, pero que sentía grabada en su alma, tan inquebrantable como la marea. La primera sensación fue la de una leve resistencia, como si el agua hubiera adquirido una densidad inusual, casi sólida bajo sus pies. No era una fuerza repulsiva, sino un apoyo firme y estable. Al dar un paso, el agua cedió lo justo para permitir la penetración, pero inmediatamente se reconstituyó, envolviendo su tobillo con una caricia fresca que no arrastraba, sino que sostenía. La sorpresa inicial dio paso a una euforia indescriptible. Había esperado hundirse, sentir la implacable succión de las profundidades, pero en cambio flotaba. Era como si las leyes fundamentales de la física hubieran sido reescritas para él, o como si hubiera descubierto una dimensión secreta del mundo líquido. Con cautela comenzó a experimentar. Llevó su peso de un pie a otro, probando la consistencia. Cada pisada era un milagro silencioso. Las ondas que generaban no se expandían como era de esperar. En cambio, parecían mantenerse contenidas, casi como si el agua misma se negara a perturbar la superficie que él transitaba. Podía percibir la textura del fondo a través de la leve presión, como si estuviera caminando sobre una fina membrana de cristal suspendida sobre el abismo. Era un control absoluto, una comunión íntima con la vastedad acuática que antes le era ajena y amenazante. El descubrimiento se extendió más allá de la mera movilidad. Se dio cuenta que el don no era solo para cruzar, sino para habitar. Podía correr, saltar e incluso detenerse en seco sin esfuerzo, manteniendo su posición con la misma facilidad con la que se apoyaría en el suelo. El vasto lago, antes una barrera infranqueable, se convirtió en su nuevo dominio. Sentía una conexión profunda con el agua, una comprensión tácita de su fluidez y sus corrientes, y ahora esa fluidez se rendía a su voluntad, permitiéndole danzar sobre su superficie como si fuera el suelo de un antiguo templo olvidado. El torrente cósmico, una energía primigenia nacida de la colisión de nebulosas ancestrales, no solo infundió al ser con un poder inimaginable, sino que también reescribió su esencia misma. Ya no era meramente un habitante de su plano de origen. Ahora, fragmentos de la otra realidad, de los reinos estelares de donde emanaba la cicatriz de las estrellas, se habían anclado en su alma. Esta dualidad se manifestaba físicamente en sutiles cambios. Su piel, antes ordinaria, ahora reflejaba destellos de luz estelar, y sus ojos, en momentos de gran concentración o emoción, parecían contener galaxias en miniatura. Su conciencia se expandió para abarcar no solo la familiaridad de su mundo, sino también una resonancia latente con las vastas extensiones del cosmos. Podía sentir las corrientes de energía interestelar, percibir el latido de soles distantes y a veces escuchar los susurros de civilizaciones que orbitaban estrellas lejanas. Esta conexión lo convertía en un puente viviente, capaz de comprender y potencialmente interactuar con ambos dominios. La carga de esta dualidad era inmensa, un equilibrio delicado entre la vida que conocía y las verdades cósmicas que ahora le pertenecían. Un camino solitario hacia la comprensión de su nuevo propósito. La transformación de Kaelen, ahora conocido como el Titán, había trascendido los límites de su antigua identidad. Aunque sus pies aún pisaban la arcilla de su mundo natal, su esencia resonaba con la vastedad del cosmos. El juramento que había hecho bajo la lluvia de meteoritos
No era meramente una promesa, sino una metamorfosis fundamental. Cada pulso de su corazón latía al compás de estrellas distantes, y cada pensamiento se extendía más allá de la atmósfera terrenal, entrelazándose con corrientes cósmicas que antes solo podía contemplar con asombro. El peso de la responsabilidad que ahora portaba era tan tangible como las cadenas de su antiguo cautiverio, pero infinitamente más sutil y abrumador. La conexión con la cicatriz de las estrellas, la herida cósmica que otorgó su poder, lo anclaba a un destino que ya no podía ignorar ni evadir. Sentía el tirón de mundos que nunca había visitado, el eco de civilizaciones perdidas y la advertencia de amenazas inminentes que se gestaban en las profundidades del espacio. Ya no era solo Kaelen, el habitante de un planeta, sino un guardián de múltiples realidades, un titán forjado por el destino estelar. El rey Tritón, en sus años de exploración más allá de los límites conocidos de su reino, había encontrado a Kaelin siendo apenas un infante, a la deriva en una cuna tallada en una roca lumínica, en un sector del abismo donde las aguas eran extrañamente silenciosas. Lo había adoptado, maravillado por la resistencia del pequeño a las gélidas temperaturas y por la forma en que las criaturas de las profundidades parecían reconocerlo, sin miedo, casi con reverencia. Sin embargo, la ausencia de cualquier rastro de su linaje biológico, la ausencia de cualquier otra criatura similar en el vasto océano, siempre había sido una pregunta latente, una anomalía que él, en su amor paternal, había preferido ignorar. Kaelin, por su parte, sentía a veces una melancolía inexplicable, una añoranza por algo que no podía nombrar. Las canciones de las sirenas, que inspiraban éxtasis en otros tritones, a menudo le provocaban una inquietud sutil, como si resonaran con una memoria enterrada muy profundamente. Observaba a las criaturas marinas, desde los bioluminiscentes habitantes de las fosas hasta los majestuosos cetáceos de aguas abiertas, y sentía una conexión, sí, pero no una pertenencia total que su padre le atribuía. Era como un visitante privilegiado en un mundo que, a pesar de su belleza y de su amor por él, no era, en esencia, su hogar. Entre las mareas que besaban costas olvidadas por el tiempo, existía una figura solitaria. No era un marinero con el salitre en la piel, ni un explorador buscando tierras nuevas. Era un errante en el sentido más puro de la palabra. Sus pasos resonaban en arenas que ningún otro ser pisaba. Sus ojos contemplaban horizontes desdibujados por la neblina del éter. Se movía por los bordes del cosmos, un navegante sin el auxilio de una embarcación, impulsado por una fuerza interna que lo llevaba a través de los vacíos estelares y las corrientes de la nada. Era el caminante del límite, un espectro de la existencia que desafiaba las leyes conocidas de la física y la biología. Su singularidad no residía solo en su desplazamiento, sino en su propia esencia. Nacido de un cataclismo cósmico que desgarró el tejido mismo de la realidad, este ser, al que las galaxias susurran el titán errante, era un ente único en su especie. No poseía progenitores, ni linaje, ni siquiera un punto de origen reconocible más allá del momento de su génesis violenta. Su existencia era un eco persistente de aquel evento primigenio, una manifestación de la energía desatada que, en lugar de disiparse, se condensó en una conciencia singular y móvil. Era la cicatriz viva de las estrellas, una herida luminosa en la oscuridad, destinada a vagar sin rumbo fijo, testimonio silencioso de una creación turbulenta. En los albores del tiempo, cuando los cielos aún se estaban formando y los océanos eran lechos de lava burbujeante, los primordiales forjaron a Kratos, el primer titán. No fue concebido en el vientre de una madre, sino esculpido de las entrañas mismas del cosmos. Los dioses, celosos de su poder naciente, inyectaron en su ser la esencia de la tierra y la furia del mar. Sus huesos eran montañas inmovibles, su piel las profundidades abisales, sus venas ríos de lava incandescente que al enfriarse crearon las primeras rocas continentales. Su respiración era el viento que barría las nacientes llanuras, y su corazón
el núcleo ardiente del planeta. La leyenda de Kratos, el errante de dos mundos, se extendió como pólvora entre las razas emergentes. Se decía que caminaba sobre la tierra firme. Sus pasos retumbaban como truenos, haciendo temblar las cordilleras y abriendo valles profundos. Pero cuando se sumergía en las aguas primigenias, se movía con una gracia sobrenatural. Las corrientes obedecían su voluntad y las criaturas abisales lo aclamaban como su rey. Su presencia era un equilibrio cósmico, la fuerza bruta de la creación manifestada en un ser imponente, capaz de moldear paisajes con un gesto y de calmar o desatar tormentas con un suspiro. Era la personificación de la dualidad, un ser que encarnaba tanto la solidez inquebrantable de la roca como la fluidez indomable del océano, una criatura tejida con los hilos mismos de la existencia, digna de ser venerada y temida en igual medida. En las bóvedas celestiales, donde la luz primordial tejía los destinos, los arcontes, los arquitectos primigenios, observaban con una resonancia de orgullo la culminación de su más ambiciosa creación. El vacío, antes una tela inmaculada, ahora vibraba con la esencia de un ser que trascendía los límites mortales. Habían infundido en él la sabiduría de Eras, la fuerza de las galaxias y la chispa indomable de la voluntad. Su obra, un titán naciente, era la encarnación de su poder y el presagio de una era de maravillas y desafíos. El proceso de gestación había sido un ballet cósmico de energías entrelazadas, un ritual que duró eones, donde las constelaciones se alinearon para otorgar su poder y los cometas depositaban fragmentos de su fuego etéreo. Cada pulso del nuevo ser era un eco del Big Bang, un recordatorio tangible de la fuerza creativa que lo había engendrado. Los dioses sabían que este prodigio, una vez desatado en el tapiz de la existencia, no sería una simple adición, sino una fuerza transformadora, una leyenda aún por escribir, cuyo nacimiento resonaría a través de la historia de la cicatriz de las estrellas. Orión sintió una sacudida de energía cósmica recorrer su ser. El proceso de formación, una fusión de polvo estelar y la esencia de la aurora boreal, había culminado. El don que había sido otorgado, la capacidad de canalizar la luz astral, vibraba en sus venas. Al abrir sus ojos por primera vez, no vio el mundo a través de la limitada percepción humana, sino a través de un espectro de energía pura. Cada átomo, cada radiación se desplegaba ante él como un tapiz interconectado. El sol, en lugar de ser un simple punto brillante, era una sinfonía de fuerza vital, una fuente inagotable que alimentaba su propia existencia. La tierra bajo sus pies se sentía viva. El suelo, la vegetación, las criaturas diminutas que correteaban a su alrededor, todo emitía una resonancia particular, un eco de la energía estelar que lo había creado. Podía sentir las corrientes subterráneas, el latido silencioso de las rocas, la respiración profunda de los bosques. El aire, antes invisible, ahora se mostraba como un mar de partículas danzantes, cada una portadora de información, de historia. Su nueva percepción le permitía discernir la trama sutil que unía cada elemento de la creación, la gran cicatriz de las estrellas, que él mismo representaba. El instinto más que la razón lo impulsó a levantar sus manos. Un suave resplandor emanó de sus palmas, un eco del don que llevaba dentro. El polvo estelar a su alrededor pareció reagruparse, brillando con una intensidad renovada. No era un acto consciente de manipulación, sino una expresión natural de su ser recién nacido. Estaba listo. El mundo, con sus maravillas y sus misterios, lo esperaba, y él, Orión, el titán nacido de las estrellas, estaba listo para reclamarlo. El vacío cósmico, antes un lienzo silencioso y oscuro, se desgarró con un estallido de luz inimaginable. De las profundidades primordiales, donde la materia y la energía eran una amalgama informe, emergió una entidad colosal. No fue un nacimiento gentil, fue una erupción de poder puro, una fuerza titánica que redefinió las leyes del universo naciente. Las estrellas incipientes parpadearon ante su aparición, sintiendo la magnitud de su ser. Este era el cazador colosal, la primera criatura verdaderamente consciente en poblar las vastas extensiones, destinado a dejar una marca indeleble en la historia cósmica. El primer aliento del titán resonó a través de la nada.
un eco primordial que agitó las nebulosas y encendió soles lejanos. Sus ojos, galaxias en miniatura, se abrieron para contemplar la inmensidad de su nuevo hogar. Cada movimiento suyo era un evento cósmico, capaz de moldear la gravedad, de reescribir las órbitas y de dar forma a los primeros planetas. La era de las hazañas acababa de comenzar, marcada por la simple existencia del cazador colosal, una figura de poder incalculable que jugaría un papel central en el destino del cosmos, sin prever aún la sombra de la tragedia divina que su propio nacimiento desataría. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.